salió ya a la venta el nuevo libro de nuestro estimado amigo, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Se llama Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional. Está dedicado a los 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Lo tengo enlazado con el programa. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu público. Bueno, pues para entrar directamente en materia, querido Carlos, dices en tu libro que, te cito textualmente, es difícil imaginar cómo es que el presidente López Obrador podrá cumplir con el grueso de lo prometido durante su campaña. A pesar de la incertidumbre sobre el futuro, lo hecho hasta ahora ya permite hacer una evaluación de su gobierno, por más que en política cada semana es una eternidad y las sorpresas descarrilan hasta el mejor de los planes. ¿Por qué te parece que no podrá cumplir con sus promesas? ¿Tiene que ver con la pandemia que está enfrentando el país o tiene que ver con que de suyo eran promesas muy difíciles de cumplir? Solo lo segundo, fundamentalmente, Pascal, aunque por supuesto la pandemia, aunque a él le cayó como anillo al dedo, no le ayuda a cumplir con sus compromisos explícitos de campaña. Y de hecho, el capítulo 3 del libro lo que pretende es ver la foto de lo que había pasado hasta que lo escribí en los primeros 2 años respecto a lo prometido. E incluso distingo entre el primer año y el segundo, porque el primero está muy marcado en muchos temas por la pandemia. Y claramente las principales promesas de este gobierno no se van a cumplir. No vamos a crecer al 5%, no lo hicimos antes de la pandemia, menos después de la pandemia, y este sexenio terminará en su capacidad de generar riqueza por debajo de cómo arrancó, casi seguro. Claro, las cosas pueden mejorar y ojalá que así sea, pero estamos viendo incluso temas muy puntuales, como la promesa de sembrar tantos árboles del proyecto Sembrando Vida, que no tiene nada que ver con la pandemia, tampoco han podido cumplir, porque lo que argumento en el capítulo 1, Pascal, es que este es un estilo personal de gobierno del presidente López Obrador, centralizado y que todo depende de su intuición. Las cosas no se planean. Si ellos quieren hacer una refinería en Dos Bocas, la empiezan a hacer antes de tener claro si hay que hacer una refinería, si hay que hacerle ahí, de qué tipo. Si no les gusta el aeropuerto de Texcoco, sin haber hecho un análisis claro, lo mudan a Santa Lucía sin que sepan claramente si pueden realmente aterrizar simultáneamente. Porque claro que si apagas un aeropuerto y prendes el otro, pues puede funcionar, pero simultáneamente el aeropuerto capitalino y el nuevo que estará en algún momento de Santa Lucía. Por eso creo, Pascal, que va a ser muy difícil que este presidente cumpla con sus ambiciosos compromisos de campaña. ¿Qué tipo de gobierno está haciendo Andrés Manuel López Obrador y qué resultados está obteniendo, Carlos? Mira, es un gobierno que tiene un privilegio increíble de haber logrado con ese triunfo electoral y esa enorme legitimidad que tiene el presidente López Obrador, pues el poder para transformar para bien este país. Ningún presidente de la época democrática y quizá desde antes había tenido tantos hilos para poder hacer lo que ellos quisieran. Y aquí hay dos problemas, yo creo, Pascal. Lo primero, el estilo personal de gobierno que analizo en el primer capítulo, como ya dije, es un presidente que la administración de lo público no lo hace con el rigor y el cuidado que merece tal complejidad. Veamos, podríamos ver rápidamente el desastre que está haciendo la logística de la aplicación de la vacuna, por más que están aplicando a cuentagotas las mismas, no hubo un diseño claro, no hay una estrategia logística razonable para poder vacunar a los millones de mexicanos que prometieron. Y así es en general en todo. Un gobierno que no tiene las capacidades para cumplir aún sus promesas. Pero si además le sumas que es un presidente muy ideológico, en el sentido que tiene una visión del mundo que no cambia con la realidad, es decir, yo entiendo que tuviera una cierta idea de las cosas cuando llegaron al poder, pero yo hubiera esperado, lo digo en la introducción, que la realidad les fuera mostrando que las cosas son más complicadas. Capítulo sexto del libro analiza su apuesta por el petróleo. Nos prometieron unos 20 campos prioritarios de los cuales ya ni hablan, que iban a lograr revertir la producción petrolera, volver a crecer, regresar a los niveles que teníamos antes en sus primeros 2 años. Y ahí la pandemia no afecta.
O sea, no es responsable. En sus primeros 2 años, pues no han logrado revertir la caída. En el 19 cayó otra vez, en el 20 lograron estabilizar, pero están muy por debajo de sus compromisos. Uno pensaría que entonces ajustarían el plan, dado que se están dando cuenta que es mucho más complicado extraer el crudo que el popotito del que hablaba Andrés Manuel López Obrador en algún evento de campaña hace muchos años. No, siguen en lo mismo. Veamos el caso de la industria eléctrica, que también lo analizo en el libro, Pascal. Pues hay una estrategia centralizadora cuando es claro que la CFE tiene muchos problemas en materia de generación. Lo que decía el presidente hace un momento en tu noticiero, de que hay una discriminación contra la CFE. No, se conecta primero a los limpios, incluidas las hidroeléctricas de CFE, pero con un criterio más claro, que es el precio. Las hidroeléctricas son baratas, las eólicas también. Lo que pasa es que las de CFE son caras y se van al final de la cola. Yo lo que quieren es cambiar eso y analizo cuáles serían las implicaciones en términos de la seguridad energética de este país, que es muy distinto a la soberanía. Lo analizo en el libro, Pascal, porque soberanía es, lo podemos hacer por nosotros mismos, seguridad es, dadas las interconexiones que tengo, almaceno gas por si un día hay un problema climático en Texas y entonces saco mi gas. El problema es que aquí cancelaron la estrategia de almacenar gas. En fin, voy viendo política por política para tratar de responder esa pregunta, Pascal. Carlos, en esta dificultad de dar resultados que has relatado, cuál es el principal problema? Digamos que el presidente tiene pues algunas ideas fijas de las cuales no se mueve mucho, o es un problema de concentración del poder y entonces el presidente no recibe retroalimentación pues de personas que podrían ayudarlo en la toma de decisiones. ¿Cuál verías tú que es el principal problema que tiene para no dar resultados? Yo creo que son dos, Pascal. Uno es el que tú dices. Centralizó el poder en una forma de operar que no es conducente a la crítica y a la visión distinta de los problemas. Es decir, no hay un gabinete. Yo para ese libro entrevisté a varios que habían tenido que ver con la organización de gabinetes previos y algunos que están en esta administración, y la diferencia entre cómo antes, bien a veces, menos bien otras, pero cuando se tomaba una decisión, había todo un análisis previo y había todo un seguimiento claro de cómo se podía ver hasta dónde avanzaba. Y aún así había muchos problemas. Acá, como tú bien sabes, lo vas a comentar más de una de tus columnas, ¿quién está haciendo el tren? Fonatur. ¿A Fonatur le toca hacer trenes en la península? No, pero no partió de un plan nacional de infraestructura que llevara a la conclusión de que lo que más importaba para el país era un tren en la península Maya. No, es la intuición del presidente, primer problema, y el segundo se hace, o sea, ¿a quién le late que se lo puede encargar? Y el tercer problema, son tres, Pascal, es que administrar lo público es muy difícil. El presidente ha dicho esta frase, lo dijo la primera vez incluso de esta forma, que a él le importaba que los funcionarios tuvieran un 99% de honestidad y un 1% de capacidad. Y lo malo es que por lo menos lo segundo se nota. Para poder hacer ciertos trabajos técnicos se requieren capacidades técnicas. Y este gobierno, como muchos gobiernos de estos denominados populistas, desprecian a la ciencia, desprecian el conocimiento técnico, les parece que es una mera ideología que enmascara siniestros objetivos de otro tipo, y el resultado es que tú puedes ver que en muchas de las áreas donde hay programas que al gobierno le importan mucho, no han podido cumplir porque no tienen las capacidades para lograrlo. El gobierno, por supuesto, querría haber recuperado el procesamiento de crudo, la refinación que nos prometieron, regresaría a los niveles de hace muchos años y poder procesar el grueso de la capacidad de refinación que tiene este país. Están igualitos que al arranque de la administración, incluso produciendo más combustóleo, pues porque lo han administrado con personal que no es especializado, en un desorden entre lo que le toca al director de Pemex y lo que le toca a la Secretaría de Energía, que no habíamos visto nunca antes, Pascal. Entonces, esto es lo que hace muy complicado. Y como no tiene contrapesos el presidente, te puedes ir por una ruta mucho, mucho tiempo y nadie te dice que vas mal, porque todos yo creo que a su alrededor compiten por mostrarle qué bien van las cosas, y el propio presidente yo creo que utiliza muchos recursos publicitarios como el aterrizaje en Santa Lucía. ¿Tú crees, Pascal, que alguien realmente cree que se inauguró un aeropuerto? Es bien difícil creer que lo crean, pero ciertamente
son muy buenos para darle la publicidad al respecto. Un hombre de símbolos, ¿no? Un hombre que para quien los símbolos son muy importantes. En efecto, y eso es uno de los grandes activos del presidente. El presidente tiene una gran credibilidad frente a la gente porque ha mantenido un discurso con bastante consistencia en los hechos de que es un político distinto. Sí, los políticos mexicanos se movían en avión presidencial. Él se mueve en vuelo comercial. De eso tiene problemas logísticos y operativos serios. Puede llevar al extremo de subirlo enfermo un avión que viene de San Luis Potosí, pero el símbolo de que no anda en el boato de la presidencia a la que nos acostumbraron los presidentes previos, sobre todo Peña Nieto, pues por supuesto lo distingue. Todos los símbolos en el manejo, por ejemplo, este año de las fechas históricas, cada evento lo quiere construir con un cierto sentido de su visión de la historia, la parte muy hábil del observador de dividir el país entre fifís, los conservadores, el pueblo, los buenos, los liberales, por más que él tenga más rasgos de conservador que muchos de los supuestos conservadores, pero lo hace muy bien, maneja muy bien los símbolos, las dicotomías, el blanco y el negro, Sí. y eso le permite pues dominar el debate público de una forma muy impresionante. Carlos, tengo que hacer un breve corte. ¿Me puedes esperar un minutito y terminamos la Supuesto, conversación? Pascal, gracias. Gracias. Regresamos con Carlos Elizondo Mayer Serra hablando de su nuevo libro Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. Regresamos enseguida. Su nuevo libro Y mi palabra es la ley en Editorial Debate. Finalmente, Carlos, creo que hay algo indudable. El presidente mantiene altísimos niveles de popularidad. ¿Cómo lo explicas? En efecto, el presidente tiene una base con enorme credibilidad, frente a la cual tiene enorme credibilidad. No es un nivel de aprobación extraordinariamente alto, lo digo en el libro. Si tú lo comparas con el presidente Calderón, pues están más o menos igual a fines de su segundo año de gobierno, pero sí es extraordinario dada la gran distancia entre los resultados y lo prometido. ¿Por qué? Yo creo que un elemento central es, él tiene una calidad muy fuerte personal, incluso ver las encuestas hay una creciente distancia entre cómo se evalúa a él y a su gobierno. A él se le evalúa mucho mejor que a su gobierno. Cuando la gente le pregunta, ¿usted siente que el país va por buen camino? El mal camino ha ido creciendo de forma muy importante, pero sus niveles de aprobación se mantienen en lo personal alto, porque construyó esta imagen de congruencia, de cercanía con la gente, de que es honesto, etc. Pero el otro elemento, y lo discuto en el capítulo final, en las conclusiones, Pascal, tiene que ver con que no hay oposición. Es decir, los gobiernos anteriores habían tenido siempre una voz fuerte en contra, que era la de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto esto fue construyendo esta narrativa con la que ganó y con la que ahora gobierna. Los que perdieron, por razones diversas, unos se fueron a trabajar a un banco como el señor Mid, otros se escondieron un rato y apenas están saliendo como Anaya, otros no quieren hablar porque a lo mejor tienen una cola larguísima. El punto es que la oposición está fragmentada, no tiene una voz fuerte, está muy desprestigiada por muy buenas razones, porque a cada rato aparecen nuevos actos de corrupción del pasado, no es que todos lo sean, pero todos cargan con ese estigma, y tú puedes ver pues muy claramente en los números, aunque la aprobación del presidente ha caído un poco, pues esto no ha sido capturado por ni el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD, que mantienen márgenes de intención de votos bastante bajos y niveles como de confianza en los partidos muy, muy bajos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que explicar eso. Muy bien, Carlos. Pues ahí está. Y mi palabra es la ley, tu nuevo libro Aquí está en el libro, Editorial si Debate. permites. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Carlos. A ti te mando un abrazo. Otro para ti. Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.